autoayuda, ensayos, leyendas, manuales, relatos. Géneros de todo tipo son los que enganchan a la gente a leer un buen libro y valorarlo. Es curioso cómo aquellos ambientados en otras épocas despiertan mayor fascinación e interés. Tal es seguramente el caso de la novela escrita por Morgan Robertson en el año 1898 llamada El naufragio del Titán o Futilidad. En este libro el autor describe una catástrofe bastante parecida en acción a como ocurrió el del RMS Titanic en el año 1912. Queremos pensar que este es un ejemplo de cómo la ficción supera a la realidad. Si quieres saber más, quédate con nosotros. Hola, ella es Amanda. Y el Adam. Y aquí empieza un nuevo video de un universo aparte. Empezamos. El desastre del Titanic es de sobra conocido. Mucha gente es entusiasta de tal acontecimiento y muchas las obras que lo han retratado. Para muchos librepensadores, como nota filosófica, fue el inaudito punto final de una desaforada ambición en la ingeniería y del comienzo de la decadencia del método de vida como lo era por aquel entonces, la tan arraigada sociedad de clases. Sobre el Titanic mucho se ha escrito, especulado y opinado. Muchas son las leyendas que pesan sobre el yaciente transatlántico, pero sin duda mención especial es la que merece nuestra novela protagonista. Sobre el autor, Morgan Robertson, decir que su pasión por el mar le fue inculcada desde temprana edad, tal que su padre al ser capitán de barco, le hizo servir como comercial de mercancía durante 11 años, hasta alcanzar el rango de oficial. Posteriormente, no es descartable su experiencia en la fabricación de joyas como diamantes en la ciudad de Nueva York. Aquejado de la vista, decidió emprender la redacción de escritos, sobre todo travesías marinas, publicando su trabajo en populares revistas, aunque no sirviéndole de mucho por no ganar buen sueldo. Sí logró ser apoyado como escritor en la bohemia ciudad de Nueva York. La causa de su fallecimiento a los 53 años de edad fue debido a problemas cardíacos. Habiendo hecho un breve repaso sobre su vida, es obvio que destaca como la persona que escribió la novela titulada en su versión en inglés Futility, or the Wreck of the Titan. Veamos, ¿cuál es la trama del libro en sí? Un barco transatlántico llamado Titán corre la fatal suerte de hundirse en aguas del Atlántico al chocar con lo que parece un islote. Durante su primer viaje, en su época este hecho, meramente parecía la crónica de un simple suceso ficticio, si no fuera porque con el tiempo el Titán ha visto muchísima similitud con el conocido Titanic. Cualquiera que haya leído la novela se puede percatar que Robertson describe de manera casi idéntica al buque, con plena coincidencia con respecto a su peso, eslora y número en la capacidad de pasajeros, además de ser insumergible y con el aspecto de ser tratado al máximo detalle, es decir, construido para gente pudiente, pero que no reparó en botes salvavidas excesivos. Lo más desconcertante es que el libro fue escrito 14 años antes del hundimiento del Titanic. A este respecto, ¿qué se puede pensar? Es simple figurar que se trata de casualidad, alimentada seguramente por la corriente científica de la época, la cual también fue aprovechada por el autor coetáneo Julio Verne para sus historias fantásticas. No obstante, cabe la posibilidad que Robertson fuera realmente un auténtico profeta ante semejante predicción, tal como hiciera tiempo después con el enfrentamiento entre Estados Unidos y Japón en la batalla de Pearl Harbor. Contemplando el hecho, cabe mencionar una reflexión y es que es innegable que el siglo XX ha traído grandes e innumerables avances a la ciencia, ya desde anteriormente de la época del autor cuya obra hemos visto. En aquel tiempo fue de vanguardia la corriente del pensamiento científico en la que muchos grandes estudiosos fueron de coetáneos. Asimismo, Europa fue la mayor protagonista de este despertar genuino tecnológico, si bien es cierto que los Estados Unidos no se quedaba atrás. Ahora bien, ¿en qué medida Morgan Robertson pudo analizar y tener una visión tan clara y detallada de un acontecimiento que hoy día consideramos histórico? Según palabras textuales del propio Robertson, ante las calificaciones de adivino con las que fue descrito, escribo lo que sé, nada más. Como no podía ser de otra manera, nuestra recomendación es el libro de Robertson, Futilidad o el naufragio del Titán. Tiene apenas 100 páginas y es muy ameno de leer. Sin duda, si tienes curiosidad, te recomendamos que lo leas.
Es increíble la gran coincidencia verosimilitud entre los datos aportados por Morgan Robertson en su relato con los que realmente supuso ser el Titanic, por lo que no es lógico que se tratara solo de mera coincidencia. ¿Es posible entonces que Morgan Robertson fuera clarividente? ¿Puede ser que el género de ciencia ficción tenga su componente verídico gracias a pioneros como H.G. Wells? Deja tu opinión en los comentarios y cuéntanos tus teorías. No te olvides de dar al like y suscribirte para ayudarnos a crecer. Hasta la próxima.